En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días, sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de un santo español, Santo Tomás de Villanueva, nacido en la provincia de Ciudad Real, criado precisamente en Villanueva de los Infantes, de ahí cogió él el nombre de Villanueva. Es del siglo XVI, fue consejero y confesor del emperador Carlos y se destacó sobre todo por su amor a los pobres y su devoción a la Virgen María. Un poco a regañadientes aceptó el arzobispado de Valencia y allí ejerció y murió en Valencia en 1555. Pues vamos a recordarle para que también él interceda por nosotros en toda nuestra vida. En un momento de silencio nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor. Tú que has padecido la muerte para bien de todos, Señor, ten piedad. Tú, perfeccionado y consagrado con sufrimientos para salvarnos, Cristo, ten piedad. Tú, coronado de gloria y honor por tu pasión y muerte, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que quisiste asociar a Santo Tomás de Villanueva, insigne por su doctrina y caridad, al número de los santos pastores de tu Iglesia, concédenos por su intercesión la gracia de permanecer continuamente entre los miembros de tu familia santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violencia, de su violenta ira, y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de las desgracias que había determinado enviarles. Así que no las ejecutó. Palabra de Dios.
Te alabamos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchaban la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Sentaos. Por segunda vez, Dios manda al profeta Jonás a predicar a Nínive. Y digo por segunda vez porque la primera vez que se lo manda, él lo que hace es huir, no quiere, ve que hay peligro en lo que le pide el Señor y entonces no quiere. ¿Y qué hace? Huir, digamos que hacia la punta contraria de la tierra de donde tenía que ir, que es todo el relato que ya oíamos ayer de el pez o la ballena que se lo tragó y le devolvió otra vez a su lugar. Bueno, y ahora viene por segunda vez Dios y le dice: vete a Nínive y proclama la palabra, amenazando al pueblo de que si no se convierte de su mal camino, será destruida. Y es curioso porque Jonás obedece y se va a Nínive, capital que era entonces del Imperio Asirio, pero que era un país pagano, una ciudad pagana, como dice la Escritura, muy grande, 3 días se tardaba en recorrerla, pero era una ciudad pagana. Claro, eso nos recuerda al Evangelio de anteayer, del domingo, donde, si recordáis, cuando hablaba de la viña y de cómo los labradores primero echan a los criados y terminan matando al hijo del dueño, y terminaba el Evangelio del domingo pasado diciendo: si obráis así, el reino de Dios se irá con vosotros y se les dará a otros. Esto en el fondo es decir
vosotros que sois el pueblo elegido, que sois el pueblo de Israel, y resulta que es que no hacéis caso a lo que dicen los profetas. Y entonces ese reino de Dios que se os anuncia, pues se le dará a otros que probablemente ni siquiera han oído hablar de Dios. Y es lo que ocurre en la lectura de hoy. Nínive es una ciudad pagana, capital de un imperio pagano. ¿Pero cómo reaccionan? Positivamente. Porque les dice que dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante hasta el menor. Y la noticia llega al propio rey. Y el rey también se convierte. El rey también pide a todos, incluso a los ganados, dice que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban, es decir, que hagan ayuno, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Fijaos cómo esa palabra del profeta llega a una ciudad pagana y sin embargo esos paganos atienden y acogen la palabra de Dios y se convierten. Y reacciona el rey. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Es la oración de súplica. Hagamos ayuno y pidamos a Dios que no nos castigue. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Una vez más se muestra la misericordia de Dios para todo hombre, para cualquier persona que se arrepienta de su maldad. Y por eso hemos dicho en el Salmo, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero el Señor, como digo, es misericordioso. Así decíamos también en el Salmo de hoy, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Bueno, pues el nuevo Israel somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Israel, como sabéis, está pasando momentos dificilísimos desde el sábado. Y, como decía el Papa el domingo, que el terrorismo y la guerra no conducen a nada, que a lo único que conducen es al fracaso de la humanidad. Bueno, pues pidamos también por todos aquellos que están viviendo de forma violenta su vida, sea en Ucrania, sea en Israel, sea en la Franja de Gaza. Pidamos por ellos también. Y en el Evangelio nos encontramos con dos hermanas, con Marta y María. Claro, Marta está entretenida, está un poco atareada, demasiado atareada con el servicio de la casa. Y llega un momento, cosa muy normal también, que, digamos, se planta y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Reacción muy natural también. Pero aquí el Señor lo que dice es, todo eso que tú estás haciendo es muy importante. Son los afanes de la vida diaria. Son importantes. Pero hay algo más importante. ¿Qué es lo que está haciendo María? Escuchar la palabra de Dios. Entonces también se nos dice a nosotros, no nos afanemos demasiado con las tareas de la vida, que hay que hacerlas, que hay que realizarlas y que sirven para engrandecernos y para beneficiarnos, qué duda cabe.
Pero por encima de todo eso está la escucha de la palabra de Dios, que si la dejamos de verdad penetrar en nuestros corazones, esa misma palabra nos va a llevar a realizar por amor todo lo que está realizando Marta. No nos va a dejar de brazos cruzados. El amor nos va a llevar, en la escucha de la palabra, la acogida de la palabra, nos hace descubrir el amor. Y entonces, por amor, vamos a realizar también todo aquello que estaba realizando Marta, es decir, las tareas de cada día, las tareas de la vida, pero por amor, porque nos impregnamos, por decirlo así, de la palabra de Dios. Esto, en el fondo, es lo que le ocurrió a Santo Tomás de Villanueva, del que hoy hacemos memoria. Un santo que estuvo siempre preocupado por los pobres. Incluso cuentan la anécdota, no sé si será verdad o no, que siendo ya niño, digamos que se quedaba desnudo para dar sus prendas de vestido a los niños más pobres. Esa anécdota la cuentan de Tomás de Villanueva. Es decir, que desde la más tierna infancia podemos decir que se preocupó, se identificó con los más vulnerables y con los más pobres. En el fondo, lo que hizo fue entender el Evangelio, preocupándose por ellos. Se hizo agustino y fue profesor en Alcalá de Henares, en la Universidad Complutense de Alcalá de Henares. También enseñó en Salamanca, pero su digamos, principal preocupación fue la caridad. Y así la llevó hasta el puesto más importante que tuvo, como consejero del emperador Carlos, y luego después, cuando se le ofreció el arzobispado de Valencia, y como os decía al principio no quería aceptarlo, pero terminó aceptándolo porque su superior se lo mandó. Y se fue a Valencia y allí siguió ejerciendo la caridad, acercándose siempre a los más pobres y con una devoción también importante a la Virgen María. Bueno, pues al recordar hoy a Santo Tomás de Villanueva, pidámosle su intercesión para que nuestro corazón sea sensible a todos aquellos que nos necesitan, para que seamos capaces de tender la mano al necesitado, al pobre, al que realmente está pendiente muchas veces de nuestra pobre limosna para sobrevivir. Pues vamos a pedirle al Señor que a través de Santo Tomás de Villanueva interceda por nosotros y seamos testigos de su amor en el mundo en que vivimos. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de Santo Tomás de Villanueva, que siguiendo las huellas de Cristo buen pastor, dio la vida por sus ovejas. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas
que hoy te dirigimos, confiando en la valiosa intercesión de Santo Tomás de Villanueva, y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Las ofrendas que te presentamos, Señor, en la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, nos merezcan una vida iluminada por la ciencia y una ciencia enriquecida por la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestra hermana Ascensión. A ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás de Villanueva y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos unidos en el amor a Jesucristo, vamos a dirigirnos al Padre para darle gracias, y lo hacemos llenos de alegría y digamos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrasó a Santo Tomás de Villanueva y le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.